Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda parte del capítulo 2 que se titula, el tema es sobre el huracán Alex. Continuando con este análisis de este segmento, de este monólogo de la otra TV, sigo platicando del tema en cuanto a que la responsabilidad de las personas titulares de un cargo público debe de ser muy precisa, debe de ser muy clara, debe de estar a la vista de todos y debe de ser transparente todas las actividades desempeñadas por un servidor público, cualquiera que se trate su ámbito de competencia, cualquiera que se llame el nivel de competencia, ya sea municipal, estatal, federal, puesto que deben de ser su principal función dar cuentas claras al pueblo al que ellos mismos sirven o al pueblo a que ellos gobiernan. En cuanto al desastre realizado o hecho por el huracán Alex en nuestras carpetas asfálticas, en nuestros puentes, en las casas de las personas que viven en los márgenes del río Santa Catarina y en algunos otros lugares de riesgo, alto riesgo, debe de tomarse en cuenta que todo eso no es nuevo, que todos esos resultados ya tenemos un antecedente, al menos uno vivido por su servidor, como lo fue el huracán Gilberto. En aquel entonces se hablaba también de la cultura de la prevención, de que se tomaron ciertas medidas, que se combatió efectivamente la tragedia en aquel entonces del año 88, en donde aún no existía tanto conocimiento técnico o científico al respecto. Hoy tenemos una protección civil, hoy tenemos esa institución tan benemérita, tan noble, tan excelentemente formada, y la cual tiene unos titulares en los 3 niveles de gobierno que son gente que por lo regular tiene años de experiencia en esa materia, gente que es dedicada, gente que tienen un corazón muy grande, si me valen la expresión coloquial, que se preocupan por la ciudadanía y que arriesgan sus vidas hasta cierto momento por salvarla de otro semejante. Es interesante analizar que no basta solo ese espíritu de amor por el prójimo, que no basta solo esa cultura o ese conocimiento técnico sobre la materia de la protección civil, sino que hace falta también llevar a cabalidad la aplicación de los reglamentos y de las leyes en esa materia que existen y que son muy buenos y que claramente dejan en entredicho el desempeño de estos servidores públicos titulares y tal vez participantes de algunos niveles dentro de esas mismas corporaciones, puesto que específicamente se dice qué es lo que se debe de hacer en cada caso concreto y en cada caso en general también, y lo principal es la prevención. Insisto, la prevención de la que tanto hablan las autoridades es algo que a título personal cuestiono mucho, puesto que, por citarles más ejemplos al respecto, me gustaría saber si este tipo de desastres naturales dejan la misma secuela física y psicológica en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en algunos países de Europa, etcétera. Si bien es cierto que hay desastres naturales en aquellos países, también es cierto que las características de los mismos son distintas, que las características de desarrollo de esos huracanes, tornados, terremotos, etcétera, son distintos. Las maneras de prevención que se utilizan en aquellos países son totalmente diferentes. La cultura de la protección civil en aquellos lugares es totalmente diferente en modo de operación, traen los mismos principios, pero a la hora de aplicar tales medidas los resultados son diferentes en aquellos países y en México.
Basta con ver la carpeta asfáltica de quien ha cruzado el puente o la frontera hacia Estados Unidos. Claramente se puede ver un material que es diverso al que tenemos nosotros en nuestro país. La carpeta asfáltica de Estados Unidos es un material que se ve que tiene muchos años, que se ve también que se deteriora poco y que en su defecto el deterioro es arreglado en un corto plazo, hay pocos baches, etcétera. Ese tipo de cuestiones, por citar la carpeta asfáltica, tiene que ver con el material que se utiliza, la calidad del material que se utiliza, el precio del material que se utiliza. En los países como el nuestro, las leyes específicamente dicen en la materia de construcción que el tipo de material debe cumplir ciertas características para cumplir en la función específica de dónde se pone una calle, de las características de ese material, de las características de la arena, de las características de la piedra, de las características del concreto que debe de llevar o cualquiera que se trate el material de que esté hecho. En ese sentido, al igual debe de verse, por ejemplo, cuando se construye un puente, qué características debe tener la varilla, qué características debe tener la carpeta asfáltica que esté en ese puente, qué características deben de tener las casas que se encuentren cerca o en un margen de un río, para que en un momento dado, si sucediera alguna creciente, esté previamente o parcialmente controlado, y no como sucede aquí, que a la primera de cambios y en las lluvias a las que no estamos acostumbrados, que sobrepasan las características normales a las que estamos impuestos, sucedan este tipo de tragedias. Todo este tipo de situaciones las cuestiono, puesto que, como lo mencioné hace rato, el huracán Gilberto dejó cierta experiencia, pero esa cierta experiencia no trajo como consecuencia respuestas aparejadas por parte de nuestras autoridades para tomar las medidas necesarias y que ya no se viera el pueblo, ya no se viera la ciudad, ya no se viera la infraestructura en el mismo riesgo que se vio en aquel 1998 y que ocasionó el huracán Gilberto. Es interesante ver cómo las autoridades van y cómo las autoridades vienen, y los resultados por parte de los hechos reales son los mismos o varían en una medida muy poco enunciativa o en muy poca medida. Hay que ver que estas autoridades actuales, como las anteriores, tenían leyes, tenían reglamentos, hoy los tienen, y que se tienen que aplicar y que deben de declarar todo en torno a esa legalidad, en torno a qué se hizo, por qué se hizo y qué se dejó de hacer, y por consiguiente el por qué. Las autoridades hoy por hoy y en las anteriores también declaraban en su momento la típica frase justificativa de que no hay que buscar responsables, solo hay que buscar cómo resolver las cosas. Lo interesante es que de todo esto no se hace ninguna de las dos cosas, ni se hacen cosas para prevenir los sucesos futuros, ni se buscan responsabilidades por parte de las administraciones anteriores, lo cual es legalmente válido que se busque en su momento un probable responsable, que se investigue y en su caso de demostrarse así, se castigue a las personas. No se trata de una cacería de brujas, que es una frase también muy trillada por parte de nuestras autoridades, y no se le debe denominar así. Simplemente se está ejerciendo un derecho en contra de quien presuntamente lo pudo haber vulnerado, de quien presuntamente cometió alguna irregularidad, y por consiguiente debe traer aparejada una sanción, como cualquier otro de los ciudadanos que estamos expuestos a una violación y a una consecuente sanción, ya sea administrativa, ya sea económica, y por qué no llegar a un punto donde la responsabilidad quizás resulte en materia penal, y por consiguiente se debe castigar a la persona negligente, a la persona violatoria del Estado de Derecho, ya sea por acción o por omisión que se hayan realizado estos hechos. Creo que esa búsqueda en la responsabilidad de las personas que no hicieron lo que la ley les obligaba
o hicieron lo que la ley no les facultaba hacer, ese ejemplo es el que va a venir a romper con esa cadena de eventos donde se declaran cosas, donde se hacen cosas que traen como consecuencias negligencias o desastres, y que se sigue sucediendo a través de la historia. No quiero saberlo, pero yo creo que desde 1910, si no es que desde un siglo atrás, se siguen sucediendo este tipo de hechos en la cultura mexicana, donde nuestros gobernantes declaran cosas, hacen otras, y donde la teoría del discurso, que yo autodenomino, es la que sigue prevaleciendo y es la que sigue mandando y es la que nunca nos va a dejar pasar de un tercer mundo a un segundo, por consiguiente mucho menos al primero. Por su atención, gracias.